¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos, un saludo, macho, que no me ha dado tiempo a saludarte. He visto que has subido la mano, pero no me ha dado tiempo. Bienvenidos a los avances de por la tarde, lo que ha pasado, un resumen, por así decir, de lo que ha pasado hoy jueves 27 de abril. Así que nada, espero que te guste el vídeo y así, pues contra más likes tenga, más veces lo hago. En primera instancia hemos visto cómo han colocado la primera visera en la esquina de la Torre B. La han subido justamente en esa zona y es más, tenemos otra, tenemos la segunda, totalmente hecha, montada, justo enfrente de la Torre B, y me imagino que esta mañana viernes 28 la subirán. Así que nada, seguimos andando, imagino que ya habrán recogido un poquito más todo este suelo de la esquina de la Torre B, así que vamos a asomarnos por encima de la valla. Ahí tenemos, qué diferencia, desde por la mañana que he grabado a ahora. Prácticamente está todo igual. Lo único que falta es la visera que ya han subido, que hemos visto, como estaba diciendo antes, la hemos pillado en el momento exacto que la grúa torre que tenemos justo ahí, pues la subía a ese huequecillo, donde ya sabéis que tienen que seguir colocando las viseras de la Torre B. Aquí podemos ver cómo falta una de las viseras, esas dos que estaban esta mañana, podemos ver que falta solamente una. Bueno, pues la verdad es que ha venido muy bien esta segunda vuelta, este segundo vídeo, viendo los avances y este resumen del día de hoy, porque hemos visto esta mañana que esos nexos colocados en la parte de las viseras, pues llegaba hasta prácticamente la zona sur. Pero es que ahora vamos a llegar, así que no os vayáis, porque mirad lo que tenemos, han colocado todos los nexos, estas dos viseras, estas dos tiras de nexos las han colocado ahora por la tarde. Esta mañana no estaban, así que esa es la novedad y lo que digo, lo bien que ha venido a dar esta segunda vuelta. Ahí vemos cómo han colocado ya todas las estructuras para soportar el peso de los canalones. Ya no queda ni una por poner en esta parte superior de la fachada oeste. Bueno, pues a diferencia de esta mañana podemos ver que en esta parte de la viga museo, donde ahora mismo abandona la plataforma que estamos sacando, que por cierto es que ahora por la tarde se ve genial toda la parte de la viga museo, se ve genial. Bueno, aquí podemos ver cómo están empezando a instalar y a colocar esos raíles para el recubrimiento, para esa colocación del recubrimiento final. Ahí lo podemos ver. Claramente no se ve muy bien desde la parte sur de Castellana por las lamas, pero desde aquí, desde esta ubicación, mirad qué bien se ve. Mira, esto ya parece otra cosa, esto ya parece otra cosa. Ahí tenemos todos los nexos. Hemos visto cómo han colocado ya los últimos que faltaban en la parte sur. Venga, vamos hacia el fondo norte. No me pararé mucho, Esto es un vídeo resumen. Hoy no hemos visto actividad alguna en la parte baja de la Torre C, aquí ya en la cara de Rafael Salgado. Ahí podemos ver que han ido recogiendo el material poco a poco, así que incluso ya mañana viernes, pues poca actividad en la zona, a falta de cosillas puntuales. Bueno, hemos visto esta mañana cómo empezaban a quitar los plásticos protectores de esas nuevas estructuras aquí en el fondo norte, que me imagino que antes de que llegue el partido contra el Almería este sábado, pues irán quitándolo poco a poco, porque ya esos trabajos de colocación, ese elemento ignífugo que están colocando las diferentes estructuras aquí, pues van acabando poco a poco. Ahora mismo creo que están por la parte más cercana a la Torre D. Vamos a ampliar la imagen para que lo veáis desde aquí. Ahí podemos ver cómo están en esas estructuras más cercanas a la Torre D, colocando e impregnando ese elemento intumescente. Qué pedazo de cracks, Venga, seguimos, vamos hacia Padre Damián. Bueno, esta mañana hemos visto cómo terminaban, cómo ultimaban de colocar esos nexos restantes en estos soportes verticales. Ahí podemos ver, ya tenemos todos los soportes verticales que están aquí sin lamas en la parte central del nuevo edificio del lateral este, todos y cada uno de ellos con los nexos. Así que ya sabéis lo único que queda, ¿no? Las lamas. Ahí podemos ver cómo siguen quitando pegatinas en el directo de Maribel in the Night.
podíamos ver cómo estaban quitando esas protecciones a las lamas, y a estas horas de la tarde también están estos dos pedazos de cracks quitando las mismas en esta parte sur de la fachada este. Que por cierto tenemos novedades ahora, ahora las veremos. Bueno, nada más que decir en esta zona, no veo nada más de cambios respecto a esta mañana, así que seguimos. Bueno, pues vamos a hablar de estas cositas porque me gusta, me encanta, me perturba. Mirad lo que tenemos en pantalla, las nuevas lamas de cerramiento en la parte baja de la zona sur de la fachada este. Ahí lo podéis ver, las primeras lamas. Qué cosas, mirad la separación que tenemos entre una y otra. Vamos a aclarar la imagen para que se vea bien. Ahí lo podemos ver. Esa es la separación que hay. Y como en la torre B, aquí podemos ver las lamas que cierran la parte baja, en este caso de la parte sur de la fachada este. Ahí podemos ver cómo siguen colocando lamas a estas horas de la tarde. Parece que las dejan ahí colgadas y luego con un sistema de polea, a ver, furgoneta, con un sistema de polea es posible que la suban para su sitio definitivo. Qué locura, qué locura. Yo no he visto la llegada de las lamas, pero claro, es que desde la calle no podemos ver el material que hay en la plaza de Sagrados Corazones. Es una de las novedades, pues, de las más importantes del día de hoy. Y ahí podemos ir viendo cómo han ido quitando esas pegatinas, esos adhesivos protectores, y cómo poco a poco desaparecen ya de esta parte de la fachada este. Así va quedando, así es el resultado a día de hoy, 27 de abril. Así que es esto lo que está pasando en Padre Damián. Están quitando los adhesivos protectores, y si quitamos el zoom, también están colocando las lamas de la parte baja para el cerramiento de la misma. Ahí podemos ver. Vamos a acercar la mirada para ver qué es lo que están haciendo los pedazos de cracks, donde parece que tienen problemas con el anclaje de esa nueva lama en la parte baja de la fachada, porque llevan un rato ahí con la lama en la misma posición. Así que nada, volvemos al modo gran angular gracias a la ayuda de este pedazo de autobús. Ahora sí que sí, avanzamos hacia el fondo sur porque también tenemos novedades. No te vayas, mira qué bonito. Y una de las novedades también que hemos visto aquí en el fondo sur, gracias también al directo de Maribel, es que han empezado a colocar esas uniones. Ay Dios, aquí lo podemos ver, las uniones ya fijas, totalmente fijas, estas son las fijas ya entre la fachada y las costillas. Esta es la primera, demos la bienvenida entre todos y un gran aplauso. Vamos, que lo escuche. Venga, hombre, no seáis perezosos ni tímidos. Bueno, aquí vemos a los pedazos de cracks cómo están anclando, pues están rematando toda esa faena de esa primera unión ya totalmente definitiva de la parte de la fachada sur. Yo me imagino que mañana, aunque sea viernes, víspera de partido, veremos la colocación de más uniones definitivas. Y luego vamos a ver también esta plataforma de unión del Skywalk, donde llevan todo el día trabajando en ella. Ya sabéis que llevamos como 2 o 3 días viendo cómo trabajar en ella, hasta incluso también en la misma unión, preparando esas orejetas y esas uniones. Y de momento nada, lo único que hemos visto es la colocación e instalación de la primera visera de la esquina. Así que de momento tenemos que aguantar. A ver, me imagino que mañana viernes 28 veremos el izado de esta importante plataforma que nos va a surcar los cielos del Santiago Bernabéu con esa unión del Skywalk. Así que nada, este es el vídeo resumen del día de hoy, 27 de abril de 2023. Espero que te haya gustado, así que déjame un like si te ha gustado, y si no, pues no pasa nada, te perdonaré igualmente. Nos vemos muy pronto, chao, chao.